Qué gran conversación para abrir este Congreso de DO 2024. Nuevamente quiero agradecer a quienes se han ido sumando a la transmisión durante toda la mañana y nos acompañan para la siguiente presentación. A continuación nos acompaña Claudio Müller. Él es chileno y ha podido cruzar la frontera haciéndose un tremendo nombre fuera de nuestro país. Es investigador y educador en donde ha publicado numerosas revistas científicas y es coautor de diversos libros. Como docente ha impartido cursos de planificación estratégica, empresa familiar y gobierno corporativo en Chile y en Estados Unidos. Obtuvo su doctorado en Economía de las Empresas en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es investigador para The Hispanic Project en Texas, en Estados Unidos. Con toda esta amplia experiencia, nuestro próximo speaker nos va a contar sobre el éxito en el negocio y armonía de la familia. Bienvenido, Claudio. Gracias, Nicolás, por esta presentación. Voy a partir mi charla, que está relacionada con hablarles un poco sobre el éxito en el negocio y armonía en la familia, decodificando un poco este problema que muchas veces pasa con las empresas familiares y un tema que me parece muy interesante compartir en este Congreso de Desarrollo Organizacional. Bueno, como ustedes pueden ver en esta slide, es una clásica y famosa frase de Peter Drucker, ¿no? Que dice: la cultura se come la estrategia en el desayuno. Y yo creo que también se la come al almuerzo y en la cena. Sin embargo, lo más interesante de esto, que una frase muy antigua, dice que, bueno, muchas organizaciones en realidad prestan más atención a su estrategia que a su cultura subyacente. Y esto porque muchos líderes empresariales piensan que cambiar la cultura es casi imposible, mientras que cambiar la estrategia es una sesión más productiva entre los gerentes y, no sé, generar un nuevo cuadro de mando, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la verdad que esta frase es muy potente porque de alguna manera también va a dirigir lo que yo les quiero comentar hoy día en esta presentación. Por otra parte, es importante tratar de afinar un poco este concepto de qué hablamos cuando hablamos de cultura. Hay muchas definiciones, muchos autores. La verdad que a mí me gusta mucho más ejemplificar esto y como vemos en la siguiente lámina, la cual todos pueden mirar ahí, una foto de Google, ¿no? Gente muy animada, fluyen las ideas, en fin, todos tenemos muchas percepciones de lo que es la cultura en Google, la cultura corporativa en Google. La verdad que en general, lo que podríamos decir es que la cultura en esta compañía claramente podríamos confluir ahí, se caracteriza por su énfasis en la creatividad, la colaboración, la innovación, por supuesto también el bienestar de los empleados, un entorno donde las personas pueden prosperar personal y profesionalmente. Pero más allá de esto, hay algunas definiciones como la que hace Shane hace muchos años atrás, en que hablaba que la cultura es un patrón de premisas básicas en que un grupo determinado ha inventado, descubierto, desarrollado, como Google, en el proceso de aprender a resolver sus problemas y de adaptarse y de integrarse. Es muy interesante esta definición de Chain porque de alguna manera nos lleva a pensar de que este es un continuo, un aprendizaje, ¿no? Y de hecho, el modelo de cultura organizacional de Chain se basa en la creencia que las personas, ¿no? Se van amoldando con el tiempo a la medida que los empleados, las personas, utilizan supuestos básicos para resolver los problemas y estas suposiciones, si se demuestran que son efectivas, se transmiten a los nuevos empleados. No es un manual, ¿no? La cultura de ninguna forma. Y como vemos de alguna ejemplo en esta fotografía, ¿no? Este iceberg, ¿no? De alguna manera muchos autores confluyen a que la cultura se parece mucho a esta idea, ¿no? Porque normalmente lo que vemos en el iceberg, ¿no? Y lo que vimos, ¿no? En películas de este tipo o documentales, vemos solamente el aspecto visible, ¿no? Y el aspecto visible de la cultura de una empresa normalmente es la punta del iceberg, ¿no? Y quiero ejemplificar un poco esto, porque si debajo de esta iceberg, ¿no? Vemos que hay normas, valores, comportamientos más profundos, a menudo tácitos, ¿no? Normalmente influyen significativamente en la dinámica de la organización, ¿no? Pensemos un poco, ¿no? Pensemos un poco en una empresa. Yo he trabajado en una empresa, ustedes que a lo mejor trabajan mucho, ustedes en recursos humanos, se suman a una compañía y ven estos aspectos visibles de la cultura, ¿no? Muchas veces elementos positivos o acogedores que nos llevaron a tomar la decisión de
de incorporarnos a esta compañía. Por ejemplo, hay eventos regulares de formación de equipo, una política de puertas abiertas con los directivos, con los gerentes y un compromiso explícito, ¿no?, de un equilibrio entre la vida personal y laboral. Sin embargo, debajo, así como en el iceberg, ¿no?, hay dinámicas ocultas. ¿Qué podría pasar, no? Una dinámica de poder tácita, ¿no? Si bien la organización parece plana en la superficie, existe una jerarquía subyacente que influye en la toma de decisiones y en las oportunidades para ciertas personas. Otro problema que podría haber, o otro elemento debajo del iceberg, ¿no?, miedo a hablar. Yo lo he visto en muchas compañías. A pesar de que la política de puertas abiertas es declarada, los empleados dudan en expresar sus inquietudes y prevalecen al temor, pero por ejemplo las repercusiones, esta persona es complicada, ¿no? En fin, incluso eso puede sofocar esta capacidad de innovación. Y también podría pasar debajo del iceberg otro elemento, ¿no? Una cultura adicta al trabajo, falta de diversidad, resistencia al cambio, etc., ¿no? En estos ejemplos, ¿no?, del iceberg, los aspectos visibles de la cultura de la empresa pueden presentar un panorama positivo, pero la dinámica subyacente, ¿no?, más oculta, profunda, puede revelar una realidad más compleja y potencialmente problemática si no logramos detectar adecuadamente estos dos niveles, ¿no? Lo que vemos, Shane dice, lo visible, los artefactos, y lo invisible, ¿no? Que tal vez es lo más potente. Y justamente en la empresa familiar, esa parte subyacente, invisible, tiende a ser mucho más potente incluso que una empresa no familiar. En la siguiente lámina lo que vemos estas tres personas, ¿no? Un señor ya en tiempo de jubilación, no sé, y dos muchachos jóvenes. Supongamos que este es el padre y sus hijos, ¿no? Pero, ¿por qué tomo esta lámina? Porque muchas estimaciones de organizaciones como el Family Business Institute, el Global Family Business Index, indican que las empresas familiares representan una parte sustancial de las empresas en el mundo. De hecho, algunos estudios sugieren que el 70 y el 90% de las empresas a nivel mundial son de propiedad familiar. Por lo tanto, la probabilidad de que usted trabaje en una empresa familiar o empresario de empresa familiar, ¿no?, es muy, muy alta, ¿no? Ahora es importante tener en cuenta que esta definición puede variar. Algunas son más relacionadas con la propiedad, otras con la gestión, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, la definición de empresa familiar está relacionada con la capacidad de que este señor que está ahí, ¿no?, en la fotografía, quiere transmitir su empresa a la próxima generación, ¿no? Por eso que normalmente trabajan juntos, etcétera, ¿no? Ahora, voy a darle un ejemplo, ¿no?, sobre cultura familiar. Pensemos en una empresa logística. A mí me tocó conocer una empresa logística de propiedad familiar hace un tiempo atrás, en la cual trabajaban dos generaciones conjuntas, ¿no? La cultura corporativa en esta empresa está profundamente arraigada en las tradiciones, valores y una fuente de sentido también de comunidad, ¿no?, muy fuerte en el lugar donde ellos trabajaban, en Concepción. Por ejemplo, los valores de esta familia son honestidad, integridad, trabajo duro. Lo anterior impregna todos los aspectos del negocio, incluyendo los empleados, son tratados como miembros de la familia, se centran en la confianza, el respeto, el apoyo mutuo. También esta empresa tiene una perspectiva a largo plazo, ¿no? A diferencia de algunas empresas de propiedad diluida o que cotizan en la bolsa, normalmente las empresas familiares tienen una visión de éxito en el largo plazo. Las decisiones que toman teniendo en mente el futuro de la empresa y sobre todo el legado familiar, más que las ganancias de corto plazo. De hecho, tienen un propósito compartido. La familia y los empleados, como ven aquí en esta fotografía, normalmente tienen un objetivo común, por ejemplo, brindar servicios de excelencia en la logística, un excelente servicio al cliente, etcétera, ¿no? Y muchas de ellas también tratan de tener un equilibrio en la flexibilidad. En el trabajo, ¿no? Se trabaja los domingos, se toman decisiones en el almuerzo el día domingo, etcétera, ¿no? Un aspecto que me interesa, sí, pero yo diría que resaltar en la cultura de la empresa familiar es la planificación de la sucesión. Como vemos acá, dos muchachos jóvenes conversando con su padre, es probablemente alguno de ellos va a tomar el rol de liderazgo en el futuro y asegurar la propiedad del éxito de la familia, ¿no? Como en este ejemplo, la cultura corporativa de la empresa familiar se caracteriza por fuertes valores familiares, una perspectiva a largo plazo y un propósito compartido. ¿Qué sucede en la realidad, no? Hay un equilibrio, ¿no? Y una tensión también entre la familia y el negocio, ¿no? Hay una dinámica familiar donde las empresas familiares, obviamente influenciadas por las relaciones, las emociones, la dinámica personal,
normalmente puestos, perder un equilibrio, ¿no? Como vemos en esta otra lámina, a veces puede ocurrir de que en algún momento está más cargada la familia, en otros momentos más cargado el negocio, este balance es dinámico en el tiempo, dependiendo también quién está a cargo, cuál es el momento en que se produce la sucesión. Hay muchos elementos que hay que tomar oreja y ojo, todos los olfatos puestos para saber cómo es el equilibrio entre la familia y el negocio en un momento particular en que la dinámica de los propietarios están interactuando en la empresa. Pero obviamente ciertas paradojas, ¿no? Como vemos que son parte de la cultura, son dos sistemas diferentes, con valores muy diferentes, ¿no? En la parte izquierda ustedes ven ciertos valores típicos de la familia, en la parte de la derecha vemos ciertos potentes también valores de la empresa, la competencia, la oportunidad, la diversidad, están sometidos a la inestabilidad. En cambio la familia, ¿qué busca? Lealtad, unidad, permanencia, estabilidad, cooperación, ¿no? Que muchas veces son valores contrapuestos, ¿no? En esta otra lámina también vemos otro ejemplo muy similar, donde obviamente la familia está enfocada en las emociones, la empresa está enfocada en los resultados, por lo tanto, esta tensión, como ustedes pueden ver en esta lámina, muchas veces es contrapuesta, ¿no? Y esto es un tema relevante en el momento de definir cómo es la cultura en la empresa y cómo la familia influye en la cultura corporativa, ¿no? Es muy, muy relevante tener esas antenas puestas en cómo esto se produce, ¿no? Pero quiero darles un breve ejemplo y para no teorizar tanto con este tema, pero sí dejarles la idea de que hay una tensión importante entre los valores de la empresa y los valores de la familia, o los valores que la familia transmite sobre la empresa, ¿no? Quiero hablarle un poco del grupo Kaufmann, es un grupo importante en Chile que arribó el primer fundador desde Alemania en los años 50 a Chile. Él fue un emprendedor muy importante, fue el primero que introdujo estos buses que ven acá en esta fotografía en los años 50. Don Walter Kaufmann, ¿no? Fue uno de los primeros representantes para Daimler-Benz en Chile. De hecho, su primer bus lo vendió el año 50 al Colegio de la Ursulina y después introdujo todos estos buses en Santiago, ¿no? Fue un pionero en este sistema de transporte público. Bueno, don Walter Kaufmann, el patriarca, ¿no? Después se incorporó en los años 60, ¿no? Sus hijos, Cristóbal y Miguel. De hecho, Miguel regresó a Chile después de 8 años de estar en Zúrich, preparándose para dirigir la compañía. Y trabajó con su hermano hasta los años 80, 90, ¿no? Un crecimiento muy importante de la compañía. Tomaron la representación de la marca norteamericana de camiones Freightliner, por lo tanto, una compañía que partió en el área de transporte pesado, camiones, buses, etcétera. Después tomó la representación de Mercedes-Benz en Chile, ¿no? Muy importante en distintas líneas de negocio. Pero ya en los años 2000 se incorpora la tercera generación, particularmente los 7 primos. No todos los 7 primos se incorporan fuertemente a la compañía, pero particularmente ponen los ojos en Lionel Kaufmann, ¿no? Bosch, que es uno de los nietos del fundador. Y le dicen a Lionel, oye Lionel, ¿por qué no te vas a Alemania a prepararte? De hecho, lo que hace Lionel muy interesante, está un tiempo en un par de compañías alemanas, en Siemens, en fin, en otras empresas. Dice, entonces cuando tú vuelvas, te vas a hacer cargo de la implementación de SAP en todas nuestras filiales, en Perú, en Chile. Bueno, Lionel, la verdad que lo pensó mucho, dijo, bueno, este es mi destino, no ser un ejecutivo de la compañía, pero fue mucho más potente la cultura emprendedora que tenía Don Walter y después, obviamente, Cristóbal y Miguel en desarrollar la compañía, ¿no? Tenían un plan para Lionel, un plan de desarrollo profesional para Lionel, pero dijo Lionel cuando llegó, bueno, como miembro de tercera generación, me han preparado para un rol de liderazgo, pero la verdad que yo quiero hacer mi propio negocio, ¿no? Y claramente después de haber pasado un tiempo trabajando en Porsche y Daimler, trajo mucha experiencia a Chile, dijo, bueno, vamos a hacer esto que es novedoso, ¿no? Este sistema de auto compartido, que muchos de ustedes tal vez lo conocen, los que están en Santiago, también creo que está en Viña del Mar y Valparaíso, y desarrolló esta compañía, ¿no? Al alero, obviamente, de la empresa madre, ¿no? Kaufmann, el grupo Kaufmann, pero su propia compañía. O sea, lo que quería decirle con esto, lo que decía en el fondo, la cultura se come la estrategia. O sea, el espíritu emprendedor, el ADN de la familia fue mucho más potente que la planificación estratégica, es decir, hey, Lionel,
vete con nosotros, está un tiempo en Alemania, te haces un gerente con nosotros y desarrollas tu carrera como un ejecutivo. Bueno, eso no fue lo que realmente sucedió y lo que pasó realmente una empresa muy exitosa, Auto, uno de los pioneros de este tipo de sistema en Chile. Bueno, este es un ejemplo interesante que les quería compartir. Está documentado en un caso que también yo se los voy a compartir junto con las láminas, sé que lo quiere leer acerca de esto, un libro que me tocó editar hace algunos años atrás. Pero bueno, quiero dejarlos con la idea, ¿no? De que lo importante aquí, tanto para las personas que trabajan en recursos humanos, es poner atención a esta cultura subyacente que está debajo, ¿no? Lo que no vemos del iceberg, ¿no? Es muy importante poner oreja, antena a que la cultura se construye no solamente desde los artefactos, desde la definición de Shane, sino que también desde la influencia que la familia ejerce sobre esta cultura de la compañía. También para las personas que son practitioners y trabajan asesorando empresas familiares y empresas en el área de desarrollo organizacional, muy importante mirar a la familia, no solamente mirar la empresa, sino que mirar la familia, quiénes son, cuántos son, en qué generación están, cuál es su cultura, cuál es su visión. Como el grupo Kaufman, su valor predominante de la cultura, ¿no? Va a permanecer por generaciones. Y también para las personas que pertenecen a una empresa familiar, cuidar la cultura de la familia, transmitirla adecuadamente dentro de la empresa son valores que son muy, muy relevantes. Por lo tanto, cuando miramos una empresa familiar, tener en claro estos elementos, la propiedad, el toma de decisiones es muy diferente. La empresa familiar se centra en la relación, ¿no? Mucho más emocional que racional. Y por supuesto, una mirada de largo plazo, de longevidad, tradición, que es mucho más potente que muchas veces el corto plazo que vemos en una empresa de propiedad no familiar. Bueno, les agradezco estos minutos. Sé que hay muchas otras interesantes presentaciones. Espero que disfruten esta jornada, tanto hoy día como mañana. Y por supuesto, quedamos en contacto para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima oportunidad.